Saludos y bendiciones para todas las personas que desde sus hogares nos ven, nos escuchan, pero sobre todo que disponen su corazón para escuchar una palabra de parte de Dios. Para mí es una bendición poder compartir con usted este momento, dedicar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios, de acuerdo a la misma escritura, dice que la escritura fue inspirada por Dios para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Cada uno de nosotros debemos estar siendo instruidos cada día. Y es por medio de la palabra de Dios por la cual somos instruidos. Es por medio de la palabra escrita por la cual nosotros podemos escuchar la palabra y esa palabra que escuchamos cambiarnos, transformarnos. Hoy estaremos compartiendo un tema acerca de lo importante que es tener una buena actitud. Para Dios es importante que nosotros tengamos una buena actitud delante de Dios, pero también delante de los hombres, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Y antes de ir a la palabra de Dios, yo quiero pedirte de favor que me ayudes a orar. Ahí donde estás en tu casa, con tu familia, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que me ayudes a hacer una oración y que puedas cerrar tus ojos y poder concentrarte en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida delante de tu presencia. Que este tiempo sea un tiempo, Dios, donde tu palabra esté hablando a nuestros corazones y que toda mala actitud, toda actitud que no hemos podido cambiar en nuestra vida, hoy tu palabra nos ayude a entender que toda mala actitud, Señor, nos puede llevar a cosas muy graves, a cosas muy delicadas en nuestra vida, Señor. Padre, queremos tu bendición. Queremos que esta palabra, Dios, nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y así, Padre, te damos gracias. Disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser, Padre, para escucharte. Espíritu Santo de Dios, haz esa obra maravillosa en nuestras vidas. Disponemos este tiempo para escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios. Gloria al Señor. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 6. Quiero tomar esta parte de la escritura como base, pero también como una referencia a este tema que vamos a hablar, a este tema el cual hoy estaremos compartiendo. Y dice el versículo 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos años anduvieron los hijos de Israel por el desierto? 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra de Dios! Todos los hombres de guerra fueron consumidos en el desierto. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Escuchemos esta palabra de parte de Dios. Los hijos de Israel es el mejor ejemplo que podemos tomar hoy en día. Muchas veces hemos hablado y compartido
Que el pueblo de Israel fue un pueblo duro, un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios, un pueblo que no quiso cambiar ciertas actitudes por las cuales la ira de Dios se encendía contra ellos. El furor de Dios se encendía contra ese pueblo, porque la misma escritura dice que eran pueblo duro, era pueblo que no le gustaba escuchar la voz de Dios. Podrían estar interesados en otras cosas, pero menos escuchar la voz de Dios. Eso no les gustaba. Pero podemos ver en este pasaje de la escritura lo fuerte y lo tremendo que es. Lo voy a volver a repetir, porque para mí es importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, escuchemos esta palabra. Qué importante es tener nosotros una buena actitud delante de Dios, delante de los hombres. Y podemos definir en este momento qué es actitud. ¿Qué es actitud? Actitud es lo que define tu manera de comportarte u obrar. Eso es actitud. Y dice la palabra de Dios, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Escuchemos: tierra que fluye leche y miel. ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando nuestra actitud, la actitud del hombre, la actitud del ser humano no es la correcta, entonces Dios toma otras decisiones. Dios tiene que tomar otra actitud para con respecto a aquellos que no obedecen, aquellos que no se someten o no quieren o no les gusta someterse a la voluntad de Dios y tomar otra actitud. Hemos venido hablando acerca de la palabra de Dios, tantos ejemplos hermosos. Cuando Dios habló a Jonás para darle una indicación, para darle una tarea, enviarlo a cumplir un trabajo, una tarea de ir y predicar a Nínive. Yo te pregunto, ¿Jonás tuvo la actitud correcta? No. Lejos de Jonás escuchar la voz de Dios, tomó otra actitud, una actitud contraria. Y lejos de oír la voz de Dios, escuchar la palabra que venía de Dios, quiso esconderse de Dios. Tanto es así que él fue en otra dirección. Buscó un barco que fuera a otra dirección y lo llevara lejos de donde Dios le estaba pidiendo que fuera a predicar el evangelio. No era la actitud correcta la que Jonás estaba tomando. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios por medio de la escritura, donde Dios nos habla, donde Dios nos confronta directamente y nos muestra y nos habla por medio de su palabra,
cuáles son esas actitudes de nosotros que no le agradan a Dios. Dios está interesado en que nosotros seamos sensibles a escuchar la voz de Dios y que nuestra actitud sea una actitud correcta delante de Dios. Porque si no es así, entonces estamos lejos de alcanzar, lejos de recibir las promesas de Dios. Una buena actitud puede favorecer en tu vida. Una buena actitud puede abrir los cielos a favor tuyo. Pero una mala actitud también puede cerrar las ventanas de los cielos para que esas bendiciones de Dios no lleguen a tu vida, no lleguen a tu hogar, no lleguen a tu familia. Pero cuando nuestra actitud es la correcta delante de Dios, entonces Dios no tiene ningún problema en cumplir su palabra, en cumplir su promesa. Es tremenda esta palabra que hoy estamos mirando. El pueblo de Israel caminó por 40 años en el desierto. Y todos aquellos hombres fuertes, hombres de guerra que habían salido de Egipto, quedaron postrados en el desierto. No llegaron a ir, no conocieron, no poseyeron la tierra prometida, porque su actitud no fue la correcta. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas, iglesia. Amados hermanos, es tiempo de meditar un momento si hay actitudes incorrectas delante de Dios. Si no estamos actuando con una actitud correcta delante de Dios, hoy es tiempo de cambiar eso. Porque es verdad que Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a las familias, Dios quiere bendecir a nuestras generaciones, siempre y cuando estemos caminando con una actitud correcta delante de Dios, haciendo las cosas con una actitud correcta. Podemos hacer las cosas, pero las podemos hacer sin tener esa actitud. Y esto es algo que en un momento desagrada a Dios. Por eso es que hoy vamos a aprender. Hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de Jesús. Jesucristo es el mejor ejemplo y seguirá siendo el mejor ejemplo. Si nosotros queremos hablar de alguien que nos dejó ejemplo, es de Jesucristo. Él fue perfecto en todo, en conocimiento, en sabiduría, en santidad, en amor, en poder, en conocimiento, en gracia, en obediencia. Si de alguien podemos hablar y tomar ejemplo, es de Jesucristo. Y hoy vamos a ir a la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. En el versículo 51. Nos llevaríamos tiempo para leer todo este párrafo de la escritura, pero habla de cuando Jesús fue llevado por sus padres al templo. Aquellos que conocemos la historia dice que Jesús se perdió de sus padres, estuvo 3 días ahí en el templo, sus padres regresaron a buscarlo
y lo encontraron sentado con aquellos maestros de la ley, con aquellos hombres, hablando, compartiendo de la palabra de Dios. Aquellos hombres se sorprendían. Y cuando llegaron sus padres y lo hallaron, bueno, pues la Escritura nos deja ver la respuesta de Jesús siendo un niño. Desde ese momento Jesús tomando una actitud de lo que más adelante Él estaría haciendo, enseñando, instruyendo, dando a conocer lo que su Padre le había dado de hacer. Jesús siempre tomó una buena actitud delante de Dios su Padre. Jesús siempre tuvo la mejor actitud delante del Padre, pero también delante de los hombres y delante de aquellos maestros. Cuando Jesús tuvo que hablar de una manera amorosa, habló de una manera amorosa. Cuando Jesús tuvo que hablar de una manera fuerte, lo hizo con carácter, lo hizo con autoridad. Jesús tenía la actitud para comportarse, para hablar, para confrontar a aquellas personas que se oponían a la palabra de Dios, a lo que su Padre le había mandado hacer. Jesús siempre tuvo la actitud para dar una respuesta correcta, una respuesta con sabiduría, con todo el conocimiento que él tenía. Y dice la Escritura, allá en el 49, son las palabras de Jesús. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Escucha bien, Jesús tenía una buena actitud como hijo, estaba sujeto a sus padres. Eso es tener una buena actitud. Recordemos que actitud es lo que define tu manera de comportarte. Si es buena, tu actitud será buena. Pero si es lo contrario, tendrás una actitud mala. Pero Jesús nos deja ejemplo en esta Escritura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, su Padre, pero también para con todos los hombres. Jesús es el mejor ejemplo para hablar de alguien que tuvo y que tiene y seguirá teniendo una buena actitud. En la primera carta del apóstol Pedro, Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros a tener una buena actitud. Ahí en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Y nos enseña por medio de estos renglones en este capítulo. Pablo hablando a los filipenses, a la iglesia de Filipos, diciendo en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escucha las palabras y escuchemos estas palabras que Pablo habla
a la iglesia, a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La pregunta es: ¿la humildad será una actitud? Sí. La humildad es una actitud en la vida del hombre. Pero estas palabras que Pablo le habla, exhortándole a aquella iglesia, dice esta palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tener una actitud de humildad no es fácil, pero no es imposible. Tener una actitud de humildad delante de Dios y delante de los hombres no es fácil, no es nada sencillo. Pero déjame decirte que tampoco es algo imposible. Muchas de las veces en el corazón del hombre existe el orgullo, existe la soberbia, el ser altivo, ser altanero, creer que todo lo puedes, que todo lo sabes, que todo lo conoces. Creer o pensar que nadie es mejor que tú, o que nadie conoce más que tú, es vivir de una manera equivocada. Por eso es que Pablo dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis por contender. Es tener una actitud. Hay personas que siempre están contendiendo, siempre están buscando la forma, la manera de discutir, de contender, de estar manifestando su inconformidad. Y una persona que tiene esa forma de ser es una persona que nunca va a caer, nunca va a caer bien. Siempre va a estar siendo, las personas estarán huyendo de ese tipo de gente. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y meditar si hay algo de esto dentro de nosotros. A veces llegamos hasta preguntarnos: bueno, ¿por qué las personas no se acercan? ¿Por qué las personas me huyen? ¿Por qué las personas no quieren convivir conmigo? ¿Puede ser esa la razón? Porque sin darnos cuenta nos gusta contender. Y siempre estamos contendiendo y siempre estamos llevando la contraria, y siempre en las pláticas siempre queremos resaltar y creer o pensar que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Tenemos que cambiar esa actitud y tener una actitud de humildad, como dice la palabra de Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué tremenda palabra. ¿A quién de nosotros nos gusta sentirnos inferiores a los demás? No, ¿y por qué me voy a humillar? ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Y por qué voy a permitir que él se crea más que yo? Tranquilos. Cambiemos esa actitud y seamos humildes. Pidámosle a Dios, si ese fuera nuestro caso, oremos a Dios: Padre, quita toda altivez de mi vida, quita todo orgullo, toda soberbia, Dios. Hazme una persona humilde, que pueda escuchar, que pueda amar, que pueda poner esta palabra en práctica, mirar a los demás como superiores a mí mismo.
No mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Parece algo difícil. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Por naturaleza el hombre siempre busca para mí, para mí, para mí y para mí. Pocas veces pensamos en los demás. Pocas veces nos interesamos por las necesidades de las demás personas. Pero eso habla de una actitud de egoísmo cuando solo pensamos en nosotros y no nos importan los demás y no nos importa que sufran, que lloren, que tengan problemas. Mientras yo esté bien, todo está bien. Delante de Dios, eso es tener una actitud incorrecta. Mientras yo viva bien, no me importa que los demás sufran, vivan en necesidad, tengan problemas. Mientras yo viva bien, con eso es suficiente. No podemos ser así. Tenemos siempre que pensar en los demás. Jesucristo es el mejor ejemplo. Él pensó en nosotros. Dejó su trono de gloria, dejó todo para venir, para sufrir, para padecer por causa nuestra. Él no pensó en el dolor que iba a sufrir, en que iba a ser clavado, crucificado en una cruz. Él pensó en usted y pensó en un servidor. Él pensó en las demás personas que sufren. Jesucristo pensó en el pobre, en el que está enfermo, en el que estaba preso en algún pecado. Y eso lo movió, lo motivó a venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Qué hermoso ejemplo de Jesús. Pablo le habla a los filipenses de cambiar, de dejar el orgullo, de pensar en sí mismos, dejar el egoísmo, poder pensar y poder mirar un poquito a nuestro alrededor y ver por las necesidades de los demás. Nosotros como cristianos tenemos una tarea muy grande: llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, llevar una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe, de poder, que pueda el enfermo ser sanado, el que está cautivo pueda ser liberado, el que está triste pueda recibir gozo, alegría por medio de la palabra. Eso es tener una buena actitud. Eso es pensar en los demás. Ahí en la carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro escribe en esta su carta, en el capítulo 3, versículo 8. Y su encabezado en esta carta del apóstol Pablo habla de la conducta del creyente. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? La actitud de aquel que confiesa que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es su Señor. ¿Cuál debe ser la conducta? Versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. No está fácil. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, no de un mismo pensar, que cada uno pensamos diferente. Pero pensar y sentir es algo muy distinto.
Finalmente, ser todos de un mismo sentir. ¿Quiénes? Todos. Unos cuantos, no. Una tercera parte de la congregación, una tercera parte de los cristianos, no. Todos. Todo cristiano. Porque usted y un servidor adoramos y servimos al mismo Dios. Al Dios único, al Dios verdadero. Y ese Dios, por medio de su palabra, por medio del apóstol Pablo, nos dice finalmente ser todos de un mismo sentir. Escucha bien, compasivos. Tener compasión, sentir compasión por las demás personas, por otras familias, por otros matrimonios, por otros jóvenes, por los niños que sufren, por los niños desamparados. Tener compasión. ¿Usted tiene compasión? ¿Sientes compasión? ¿Sientes dolor cuando ves a las personas sufrir? ¿O te gozas? ¿O eres de aquellas personas que dicen qué bueno, ándele para que se le quite, para que aprenda, por eso le pasó lo que le pasó, por desobediente, qué bueno? Cuidado, esa no es la actitud que Cristo Jesús nos enseñó. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. No podemos nosotros gozarnos del que sufre o de la injusticia que sufre aquel que hace lo malo. Nos debe de doler en nuestro corazón. Esta palabra, ser compasivos, sentir compasión, amándonos fraternalmente, misericordiosos, misericordia. Tener misericordia, que pueda sentir el dolor de aquellas personas que sufren y que eso pueda motivarte a ti como cristiano, como hijo de Dios, a cambiar esa actitud y tener una actitud como lo estamos mirando. Ser de un sentir, ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, ser amigables. Escucha bien la palabra de Dios. No devolviendo mal por mal. No podemos tomar una actitud así. Me la hiciste, me la pagas. Para que sientas lo que yo sentí. No podemos nosotros tener esa actitud, porque esa actitud nos puede llevar al fracaso, a la destrucción, incluso a perder el gozo de nuestra salvación, a perder nuestra fe. No podemos nosotros caminar o andar con una mala actitud en un mundo que se mueve de una manera tan terrible. El mundo se mueve de esa manera. El mundo se deleita en la maldad, en la injusticia, en hacer lo malo. Se deleitan en eso. Pero tú y yo somos cristianos, tú y yo somos hijos de Dios. Debemos ser diferentes. Debemos cambiar esas actitudes para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que las familias, las personas puedan ver una buena actitud en ti. De amor, de misericordia, de compasividad. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Escucha esto. ¿Cuántas veces se nos hace fácil tener una actitud así?
Me maldicen, yo maldigo. Me aborrecen, yo también aborrezco. No podemos ser así. No podemos devolver maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados por Dios para heredar bendiciones, para heredar las promesas de Dios. Pero como miramos en el libro que leímos, en el primer libro, el pueblo que salió de Egipto, aquellos hombres guerreros, hombres de guerra, quedaron postrados en el desierto. No llegaron a la tierra, no miraron la promesa de Dios en su vida. No pudieron heredar la bendición, la promesa, porque su actitud fue la incorrecta. Porque se gozaron en lo malo, se gozaron haciendo el mal, desobedeciendo la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir de esa manera, arriesgando nuestra salvación. No podemos estar así. Tenemos que cambiar esas actitudes que de nosotros no le agradan a Dios. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Sean qué? Vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Escucha esta palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto habla de tener una actitud de fe, de confianza, de seguridad en Cristo Jesús. No podemos nosotros tener una actitud mala, una actitud de avaricia. Esta palabra nos exhorta, nos advierte a no caer en la inmoralidad. ¿Cómo en la inmoralidad? Sí. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Habla de una actitud de avaricia, de codicia. Y si no tenemos cuidado con esa actitud de avaricia nos puede llevar a la inmoralidad. La avaricia y la inmoralidad están estrechamente relacionadas. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, en muchos capítulos de la Biblia. La Biblia con demasiada frecuencia, el amor a la abundancia. La Biblia nos habla de esto muchas de las veces en la Escritura. El amor a la abundancia, a los lujos, a los deseos indecentes de la riqueza. No es malo el dinero. Lo que es malo es el amor al dinero.
Habla de tener una actitud de avaricia. Pero muchos de nosotros o muchas personas no se dan cuenta de esto. Porque mucha gente puede ser avaricioso, pero puede decir: no es que sea avaricioso, es que me gusta trabajar, es que me gusta tener todo lo suficiente, y eso es bueno hasta cierto punto. Pero la palabra de Dios hoy nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es verdad que tenemos que trabajar, eso nos queda claro en la palabra de Dios. Cumplir con ciertas horas de trabajo, eso es bueno. Pero no vivir la vida afanados con la avaricia en nuestras vidas, de tener y tener y tener y tener y tener, y descuidar nuestra relación con Dios, descuidar nuestra vida espiritual, descuidar a nuestra familia, descuidar nuestro matrimonio, descuidar la vida de nuestros hijos, perder nuestra comunión con Dios. A veces el enemigo nos engaña de esa manera y nos hace creer y pensar y decir: es que yo voy a trabajar y hacer esto para que a mi familia no le falte nada. Eso es bueno, pero debemos de entender la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Por más que el hombre se afane, no podrá añadir un codo a su estatura. Dios nos da ciertas horas para trabajar y de esa manera obtener el sustento de cada día. Pero esta palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. ¿Quién en este momento puede decir: Dios es mi ayudador? Dios es el que me sostiene, Dios es el que me guarda, Dios es el que me cuida, Dios es el que sostiene mi vida, Él es el que me libra del mal, Él es el que me guarda de todo peligro. Pero cuando no entendemos a veces la palabra de Dios, vivimos creyendo, pensando que es de nosotros el lograr el éxito, la riqueza. Pero no es así. Y a veces eso nos lleva a tener una actitud incorrecta, una actitud que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. La riqueza, el engaño de la riqueza, olvídate. La riqueza expone a la persona a los pecados de índole sexual. Y nosotros podemos ver en esa parte de Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Vamos a ir ahí, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad. Fíjate bien, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué es nada? Es nada. Nada hemos traído a este mundo.
y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo no se equivocó cuando exhorta a los filipenses: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. No que no trabajemos, no que no luchemos por tener, para que Dios supla lo necesario. Tenemos que trabajar, luchar todos los días, pero sin esa actitud de avaricia, de codicia, por la palabra que hoy nos está enseñando. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está la palabra de Dios, literalmente hablándonos, enseñándonos para que no tengamos esas actitudes en nosotros de avaricia, de codicia. Debemos de tener cuidado porque la palabra de Dios es clara. Ha habido hombres que se han extraviado, han perdido su fe, han perdido su comunión, su relación con Dios, han perdido el gozo de su salvación, porque su mente solo está pensando en cómo tener más riqueza, en cómo vivir mejor, en cómo hacer esto, aquello. Pero realmente Dios nos ha llamado a nosotros, a cada uno de los que hemos creído en Cristo, a cumplir, a hacer una sola tarea: predicar el evangelio, anunciar el evangelio, hacer discípulos con una actitud correcta, con una actitud de fe, con una actitud que agrade a Dios. Quiero ir al libro de Números. En el libro de Números nos deja una grande enseñanza. En el capítulo 20, versículo 1, nos habla de la actitud. Números capítulo 20, versículo 1, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: escuchemos las palabras de un pueblo sediento, de un pueblo que solo pensaba en suplir sus necesidades personales. Tenían sed, pedían agua; tenían hambre, pedían de comer. Y digo, hasta cierto punto eso es correcto. Pero cuando solo enfocamos nuestra mirada o solamente nos enfocamos en nuestras necesidades, y Dios dame, y Dios haz esto, y Dios te pido, y Dios quiero que hagas, y Dios quiero que esto y que aquello, y lejos de hacer la voluntad de Dios, nosotros nos volvemos para darle órdenes a Dios. Y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, que Dios conceda, que Dios cumpla esos antojos o esos caprichos. El pueblo tuvo sed y vinieron con Moisés todo el pueblo, diciendo:
Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Yo te pregunto, ¿era la actitud con la cual deberían de venir delante de Moisés? No, no era la actitud. Venían con una actitud de exigencia, exigiendo. Versículo 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate a Moisés, Aarón, después de que todo este pueblo viene con ellos para exigirles agua. No era algo fácil ni sencillo. Moisés, siendo el líder, siendo el hombre a quien Dios había escogido para llevar a este pueblo a esa tierra prometida, no era fácil para él estar aguantando y soportando la actitud de todo ese pueblo. Muchas veces nosotros como padres, los que tenemos hijos, viene nuestro hijo y: papá, dame esto. La primera vez, ok, está bien. Pasa 1 hora, 2 horas. Oye, papá, quiero esto. Oye, ya has pedido mucho en este día. Pasan otras 2 horas y vuelve a venir el hijo con el papá o la mamá. Oye, papá, necesito, quiero que me des esto. Ahora los hijos exigen, demandan: quiero, necesito. Ya no es: oye, papá, ¿te puedo pedir algo? Oye, papá, ¿me podrás comprar esto? Ahora los hijos exigen. No tienen la actitud, porque quizás nosotros mismos como padres no les hemos enseñado, no les hemos corregido esa parte. El pueblo vino con Moisés, y después que vienen, dice Moisés, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron. ¡Wow! ¡Qué tremenda actitud! Se postraron ante la puerta del tabernáculo sobre sus rostros, y la gloria de Dios bajó. La gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, pongamos mucha atención en esto, versículo 7, porque aquí está la clave. Y habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló a Moisés? Jehová. ¿Y qué le habló y qué le dijo? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés. Esta es la ordenanza de Dios para Moisés: que tomara la vara, que le hablara a la peña a vista de todo aquel pueblo. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí iba bien.
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso fue lo que Dios le habló a Moisés. Dios le dijo a Moisés que le dijera a aquel pueblo rebelde. No. Las palabras que Dios le habló a Moisés fue: toma la vara, reúne al pueblo y le hablarás a la peña, para que mi nombre sea glorificado delante de ellos. Moisés fue y tomó la vara, pero lejos de hablar a la roca, dice aquí la palabra de Dios: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero escucha el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué tremendo! Moisés no tuvo la actitud correcta delante de Dios ni delante del pueblo. Fue motivo y razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Es tiempo que nosotros reflexionemos, amados hermanos, iglesia. Es tiempo para reflexionar cuál es nuestra actitud, qué actitud estamos tomando nosotros. ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos desobedeciendo a Dios? Recordemos, una buena actitud te llevará a obedecer, pero también a recibir las promesas, a recibir las bendiciones de Dios. Quizás tú puedas preguntarte en este momento, o estar ahí meditando y diciendo: wow, ahora entiendo por qué tantas promesas que Dios me ha hablado, palabras que han orado aquellos hombres de Dios, y que Dios te va a dar y que Dios va a hacer. Pero ¿por qué no se ha cumplido eso? ¿Por qué esa palabra de Dios no se ha cumplido en nuestras vidas? Porque quizás nuestra actitud no ha sido la correcta. Porque quizás nuestra actitud para con Dios ha sido indiferente. A lo mejor servimos, oramos, leemos, buscamos a Dios, pero no de la manera correcta. Al menos en este pasaje de la Escritura podemos ver esto. Una actitud en la vida de Moisés le privó de ir y llevar a ese pueblo a esa tierra prometida, a esa tierra que fluía leche y miel. ¿Es importante la actitud? Claro que sí. Esposo, es importante la actitud que tú tienes para con tu esposa. Esposa, es importante la actitud que tú tienes para con tu esposo, de honra, de respeto. Joven que estás ahí escuchando, mirando esta predicación, es importante que tu actitud sea la correcta delante de Dios, delante de tus padres. Que obedezcas con la mejor actitud, que hagas las cosas con la mejor actitud de obediencia, porque en esa actitud honras a Dios, pero también honras a tus padres, y así toda la familia poder vivir de una manera correcta, con una buena actitud, pedir las cosas, aprender a pedir las cosas con una buena actitud. Eso va a traer bendición a nuestras vidas. Eso va a traer bendición a la iglesia, a la congregación. Eso va a traer familia a todos
va a traer bendición de Dios. Recordemos, una mala actitud puede llevarte al fracaso. Una mala actitud en tu vida puede alejar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. En el libro de Mateo, vamos a ir a este libro, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21. Este pasaje es tan claro, es tan hermoso este pasaje de la Escritura. Cómo nosotros debemos hoy aprender a tener la mejor actitud delante de Dios, delante de los hombres. Cómo tener esa actitud de humildad, no de altivos, no de orgullosos, no de prepotentes. De humildad, no de creer o pensar que nosotros todos lo sabemos, que somos los grandes, los que sí sabemos, o que sí entendemos, o que somos los únicos que en un momento podemos conocer o saber las cosas, la palabra de Dios. Como hombres, siervos de Dios, no podemos tener una actitud así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Que la voluntad que tuvo Jesús, la actitud de Jesús, sea nuestra actitud ahora como hijos de Dios. La voluntad del Padre es que andemos como Cristo Jesús anduvo, que nuestro caminar sea como Cristo, que nuestro hablar, nuestro pensar sea como Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha esto: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Qué tremenda esta palabra. No podemos vivir nosotros engañándonos a nosotros mismos. Creer o pensar que estamos haciendo las cosas. Tenemos que ver cuál es nuestra actitud, con qué actitud hacemos las cosas. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pensar que estamos haciendo bien las cosas. Pensar que la actitud que tenemos es la correcta. Cuidado. Podemos estar viviendo en un error, autoengañándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos, conocemos nuestra condición delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos cuál es realmente nuestra actitud, si es correcta o es incorrecta. Si es incorrecta, hoy Dios está hablando. Hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de decirle, Dios, cambia esa actitud en mi vida. No quiero perder mi salvación. No quiero perder esas promesas que tú has hablado, que son para mí y para mi familia. No quiero que una mala actitud me prive de tus bendiciones, Dios. Quiero vivir bajo tu bendición. Y si hay algo, una mala actitud en mi vida, cámbiala, Dios. El día de hoy quiero concluir este mensaje ahí en el libro del apóstol Santiago. En este libro del apóstol Santiago, él nos deja esta palabra escrita. En el capítulo 1, del verso 19, dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Lo acabamos de ver. Moisés no acató a la palabra de Dios. Sí, tomó la vara, pero no hizo conforme Dios le mandó. Moisés estaba enojado, estaba irado con el pueblo. Dios le dijo: háblale a la roca y va a fluir agua para que el pueblo beba agua, sus bestias, sus animales. Pero Moisés tomó la vara y la golpeó 2 veces. Tomó la vara y golpeó la roca 2 veces. La roca es Cristo. Cristo es la roca. Por esa razón Moisés no pudo entrar, no pudo llegar a la tierra prometida. El apóstol Santiago nos habla hoy y nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír. Es tiempo de oír la palabra de Dios. Es tiempo de prestar oído a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está tratando de enseñar a su pueblo, a su iglesia en este tiempo, en estos días que son tan difíciles, tan complicados. El hombre, el ser humano anda distraído en cosas del mundo, preocupado, angustiado, deprimido, y descuidamos lo más importante: oír la voz de Dios. Una de las cosas que pueden ser obstáculo para escuchar la voz de Dios es el afán, es la ansiedad, es la preocupación por las cosas de este mundo. Pero este versículo nos exhorta, varones, hombres y mujeres, jóvenes, niños. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios? El día de hoy la palabra nos habla y nos exhorta. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos de cambiar actitudes que no le gustan a Dios, actitudes que son incorrectas, actitudes que van en contra de lo que hablamos, en contra de lo que decimos o en contra de lo que nosotros decimos ser. Tenemos que ir de acorde, actuar de acorde a lo que hablamos, a lo que somos, para no perder credibilidad delante de los hombres y delante de Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, iglesia. Hoy quiero hacer una oración en el nombre de Jesús. Usted que está en ese lugar, ahí en tu casa, en tu familia, ahí donde estás, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Tú conoces qué actitudes son incorrectas, qué actitudes puedes cambiar y qué actitudes debes de cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hoy te damos gracias por esta palabra, la cual tú nos has hablado, Señor. Que una mala actitud en mi vida me puede alejar de tu voluntad, me puede alejar de ese propósito eterno, Dios. Un mejor ejemplo es Moisés, Dios. No entró a aquella tierra a la cual tú habías prometido por una actitud donde no glorificó tu nombre delante del pueblo. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús, cambia toda mala actitud en mi vida.
Cambia toda mala actitud en medio de tu pueblo, en las familias, en los hogares, en los matrimonios, en los jóvenes, en los niños. Cambia toda mala actitud en el nombre de Jesús. Padre, que estás ahí, bendice a tu hijo. Si tu hijo ha tomado una mala actitud de rebeldía, de desobediencia, de ir en contra de la palabra de Dios, hoy en el nombre de Jesús, ora por él y bendícelo y pídele a Dios que cambie esa actitud. Pero usted como padre, un servidor como padre, tenemos que estar trabajando ahí. No solamente nosotros, sino también en la vida de nuestros hijos. Hoy, Padre, te pedimos, cambia toda mala actitud en el nombre de Cristo Jesús. Pon una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita toda soberbia, todo orgullo, toda altivez. Aléjalo de nuestra vida, Dios. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, porque si queremos tu bendición, si queremos estar en tu presencia, si queremos alcanzar esas promesas, todo lo que tú has dicho y has hablado a favor nuestro, queremos, Señor, ver esas promesas cumplidas en nuestras vidas, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos y en toda tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida, que esta palabra produzca frutos de una mejor actitud en tu vida, en tu caminar a diario con Cristo Jesús. Amén.